este video he querido hacer un refuerzo de qué significa la ley de la Coca-Cola mostrada en la guía, que para nuestro trabajo futuro pues ya la vamos a cambiar y no la vamos a llamar así, sino de otra manera por ser una bebida que de pronto tiene algún tipo de impuesto o nos cobran algún tipo de impuesto. Entonces, en este caso vamos a hacer el recuento. Nosotros estamos mencionando una ley que se llama Ley de la Coca-Cola. Posteriormente le vamos a llamar Ley de la Coca-Coca. Ya que esta L para efectos posteriores pues no nos sirve como tal como L. Y pues tenemos más bien que dejar el Coca-Coca como una ley ya propia. Entonces, ¿para qué se usa esa ley de la Coca-Cola? O sea, ¿cuál es el propósito? Entonces, en este caso, el propósito de la ley es averiguar en un triángulo rectángulo cualquiera, averiguar uno de los catetos cuando me están dando un ángulo de referencia. Por ejemplo, aquí vamos a llamar beta a este ángulo que está en la esquina inferior. Este es el ángulo recto de este triángulo rectángulo. Y nos piden averiguar, por ejemplo, la hipotenusa. Llamémosla X. Los otros dos catetos llamémoslos A, llamémoslos B. En realidad las letras o las iniciales que le pongamos pues es lo de menos. ¿Qué nos tiene que dar el ejercicio para poderlo desarrollar por esta ley de la Coca-Cola en trigonometría? Nos tiene que dar un ángulo y nos tiene que dar por lo menos un cateto. Si no tenemos, sino solamente el ángulo y los demás catetos son desconocidos, no podremos averiguar la ley de la Coca-Cola. La ley de la Coca-Cola sirve para hallar o para trabajar algo que se llama razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son, como su nombre lo dice, razones. Una razón es un cociente entre dos elementos. Un fraccionario, una fracción también es una razón. Fracción o razón es exactamente lo mismo. Se le llama de ambas maneras. Entonces, ese cociente o esa división que hay entre una cantidad A y una cantidad B, entre un numerador y un denominador, es lo que se llama fracción o razón. En este caso, las razones trigonométricas van a ser una división entre dos cosas. ¿Qué dos cosas? Dos catetos del triángulo. Puede ser el cateto X, puede ser el cateto A, puede ser el cateto B. Cualquiera de esos tres se pueden dividir entre sí, formando parejas de esta manera. Las razones trigonométricas son 6. Entonces, cada una de esas razones trigonométricas tiene un nombre de acuerdo a nombres que se le dieron al triángulo rectángulo. Entonces vamos a colocarlos en rojito, los nombres. El cateto más largo o el lado más largo del triángulo que está enfrente al ángulo recto se le llamó hipotenusa. Hipotenusa. ¿Quién le dio ese nombre? Posiblemente el mismo que desarrolló el teorema que tiene que ver con los lados del triángulo entre sí, que fue Pitágoras. Pero por ahora nos interesa es que ese lado más largo y que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. A veces no es muy bueno identificar a la hipotenusa como el lado más largo, porque hay triángulos que son muy delgaditos, muy flaquitos y muy alargados, en donde dos lados pueden ser igualmente largos, o sea, se confunden a la simple vista con cuál es el más largo. Entonces es más claro definir la hipotenusa o identificarla, mirarla, cuando se sabe que está enfrente de este ángulo recto. Los otros dos catetos se van a llamar con respecto al ángulo B. El ángulo beta es el que nos dice cómo se llaman. Por ejemplo, este ángulo A, que está enfrente de ese ángulo B, se va a llamar cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque opuesto quiere decir enfrente, enfrente. En la casa, su vecino que vive enfrente, en la acera de enfrente se llama, o la casa opuesta a la suya, es la casa opuesta a la suya. Esta otro cateto que se llama B
y que está debajo en la base de ese triángulo, que no es ni la hipotenusa ni es el cateto opuesto, entonces se va a llamar cateto adyacente. Cateto adyacente. Yo sugiero buscar o identificar el cateto adyacente de últimas, porque si ya tenemos identificada la hipotenusa y el cateto opuesto, pues el que queda es el cateto adyacente, porque a veces es un poco difícil identificarlo. El cateto adyacente es el que queda pegado o al lado o forma parte del ángulo que nos están dando como referencia, en este caso el de la letra griega beta. Entonces, ya teniendo esos tres nombres, vamos a escribir nuestra famosa ley de la Coca-Cola. Entonces, empezamos formando seis razones trigonométricas. Vamos a cambiarle el colorcito al marcador, pues vamos a ponerlo en azul para que resaltemos aquí los nombres. Entonces, la primera, vamos a escribir en todos los numeradores de esas fracciones, vamos a escribir la palabra Coca-Cola. Coca, co, la y H. Terminamos con A. Cuando uno toma Coca-Cola queda sediento, ¿verdad? Entonces, ojo, en este sentido yo la tomé desde el lado izquierdo al lado derecho. Ahora voy a escribir al revés, los denominadores con las mismas sílabas. Entonces empiezo ca, co, la, H. Bueno, hasta ahí ya están definidas las 6 razones trigonométricas, pero una corrección antes de seguir. Dijimos inicialmente del video que íbamos a cambiar esta L por una C, para que quede Coca-Coca. Y lo mismo abajo, Coca-Coca. Todo con el ánimo de que no tengamos problemas a nivel legal después. Coca-Coca y Coca-Coca. Entonces, vamos a seguirlas llamando ley de la Coca-Coca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama la primera fracción que se formó? Esta primera fracción la vamos a llamar fracción seno. Se simboliza con sen. Si estamos en inglés o de pronto en algunas calculadoras o para algunos problemas informáticos, la E de sen se cambia por una I. Sino es en inglés la función seno. La segunda se va a llamar coseno. Casi siempre las abreviaturas son las 3 primeras letras de la palabra. Coseno, cos, son las 3 primeras letras. La tercera se va a llamar tangente, su símbolo tan. La cuarta, quinta y sexta son las complementarias de las 3 primeras. Son las que forman parejita con ellas. Son las que al escribirlas se escriben al revés. Si usted se da cuenta, por ejemplo, entonces vamos a empezar con la que sigue después de tangente, que es la cuarta, y viene siendo como la complementaria de tangente. Yo la llamo complementaria. Muchos libros la llaman inversas. No me gusta decir la palabra inversa porque realmente el inverso es otra cosa. Más adelante vamos a ver que las funciones trigonométricas inversas son arcoseno, arcotangente, arcocotangente, son una cosa totalmente diferente. Entonces de pronto me gusta utilizar la palabra complementaria mejor. Entonces, complementaria de tangente se llama cotangente. La complementaria de coseno, entonces mírenla aquí, se llama secante, secante con S. Y por último, la complementaria de la función seno se llama cosecante, pero resulta que para poder la abreviatura, cosecante empezaría por cos, al igual que coseno, entonces se confundirían. Entonces en este caso utilizamos cosecante como las primeras 3 consonantes de la palabra cosecante. Bien, para poderlas memorizar, ¿cómo hago yo la analogía de esto? Entonces, de tangente, la parejita de tangente es cotangente, pues es muy parecido, una es con co y la otra no, tangente, cotangente. Pero para coseno, ¿cómo saber cuál es la complementaria de coseno? Pues si coseno empieza por C, la complementaria empieza por S. Y viceversa con seno. La complementaria de seno que empieza por S, su complementaria empieza por C, para podernoslas aprender de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las razones trigonométricas definidas con base en una ley que llamamos ley de la Coca-Coca, ¿de acuerdo? Para que podamos grabárnoslas más fácilmente. Más adelante estaremos haciendo videos de cómo se utilizan estas razones trigonométricas con base en un ángulo cualquiera. En este caso mencionamos el ángulo beta. Quiere decir que escritas en forma correcta nos queda seno de beta es igual a cateto opuesto CO sobre H. Esto en el caso de la primera función que es seno. Para la segunda función que es coseno, coseno beta es igual a
cateto adyacente CA sobre hipotenusa, que es H. Y así con las demás funciones trigonométricas. Esta es la manera de escribirlas correctamente y completas, porque la función o la razón seno se identifica con base en un ángulo. Es el seno de un ángulo,